Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar sobre COVID-19. El equipo está conformado por Diana Laura Ríos López, Keile Marisol Guerra Costa, Sara Marisol del Castillo Polanco y por su servidor Raúl de Quelare Rascón. Para comenzar, nosotros queremos empezar con la descripción de la enfermedad. Básicamente, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que va a estar causada por un virus que es el SARS-CoV-2, perteneciente a la familia de los coronavirus. Anteriormente ya se habían identificado otros virus de esta familia, sin embargo, el que causó la pandemia mundial es el SARS-CoV-2, que fue identificado por primera vez en 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. En cuanto a su modo de transmisión, el COVID-19 puede ser transmitido o bien por gotitas respiratorias, gotitas de fluch, es decir, un contacto de persona a persona, o también se puede transmitir de manera indirecta a través del contacto directo de superficies u objetos contaminados. El COVID-19 presenta una gran cantidad de síntomas que puede ser desde leves hasta graves, inclusive puede llegar a ser mortal. Los síntomas empiezan a presentar aproximadamente de 2 a 14 días después de la exposición del virus, y estos pueden incluir fiebre, escalofríos, tos, disnea, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, anosmia, ageusia, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos. Además, incluyen otras complicaciones como lo pueden ser las arritmias, la miocardiopatía, lesión cardíaca aguda, tromboembolismo, embolia pulmonar, coagulación intravascular diseminada, síndrome de Guillain-Barré, septicemia, choque, fallo multiorgánico y otras muchas complicaciones que pueden, inclusive como ya mencioné anteriormente, derivar en la muerte. En cuanto a la epidemiología, a nivel local se observa que hasta la fecha ha habido 58.026 casos confirmados en Ciudad Juárez, de los cuales hubo 4.731 defunciones. Si observamos la distribución en sexos, en mujeres y hombres, vemos que es un poco más elevado en mujeres, el 53% comparado con el 46.35% en hombres. Sin embargo, no es una diferencia muy importante. Vemos que al momento de padecer la enfermedad, el 86.39% de los casos fueron tratados de manera ambulatoria y solamente el 13.61% fue tratado en un hospital. Entre las principales comorbilidades para el COVID-19 se encuentra la hipertensión, luego la diabetes, la obesidad y por último el tabaquismo. En cuanto a las estadísticas a nivel nacional, hasta el momento se tienen confirmados 7.600.278 casos de COVID-19, de los cuales hubo 333.985 defunciones. Comparando con el nivel local, vemos que la distribución en cuanto a sexos es similar e igual la relación entre hospitalizados y los casos que fueron tratados de manera ambulatoria, igual las 4 comorbilidades principales son las mismas. Donde podemos ver también que la Ciudad de México está en el primer lugar como el estado más afectado por el COVID-19 en cuanto a casos e igual de funciones. En segundo lugar está ya Baja California Sur, tercer lugar Colima, cuarto lugar San Luis Potosí y quinto lugar Tabasco. Chihuahua estaría en el lugar número 20. Luego, si analizamos estas gráficas que son de rangos de edad y sexo, vemos que el rango de edad más afectado son las personas que de 30 a 34 años, luego los de 35 a 39, 40 a 44, luego los de 25 a 29. Además, si vemos la tabla de rangos de edad y tipos de paciente, vemos que la mayoría de pacientes se trató de manera ambulatoria, coincidiendo con lo que vimos anteriormente, e igualmente el grupo de edad más afectado sigue siendo el de 30 a 34 años, posteriormente el de 35 a 39 años. En cuanto a las estadísticas de salud internacionales, vemos que a la fecha el número de casos por COVID-19 asciende a 688.255.660 casos y un total de 6.874.253 muertes. Luego, si analizamos país por país, vemos que los países más afectados serían Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Bélgica y Rusia respectivamente, teniendo Estados Unidos 3.473 muertes por cada millón de personas.
Ahora, si observamos la tabla de morbilidad por COVID-19, vemos que Austria es el país que tiene más personas infectadas por cada millón de personas, siendo un total de 669.686 casos por cada millón de personas, estando en segundo lugar Francia, luego Portugal, Dinamarca e Israel. Continuamos con los factores de riesgo. Uno de los principales factores de riesgo podría ser la edad, ya que los adultos mayores, especialmente los de 50 años de edad o más, cuyo riesgo aumenta con la edad, tienen más probabilidad de enfermarse gravemente a causa de COVID que las personas más jóvenes. Esto significa que es más probable que necesiten ser hospitalizados, recibir cuidados intensivos o un respirador artificial para poder respirar, o podrían morir. La mayoría de las muertes por COVID ocurren en personas de 65 años de edad o más. Esto debido a que a sus antecedentes de vida, su ritmo de vida, podría ser que tal vez en su adolescencia fueron fumadores, entonces pues sus pulmones están más dañados y como ya sabemos, pues el órgano blanco del COVID son los pulmones. Otro factor de riesgo sería un sistema inmunitario debilitado o inmunodeprimido. El hecho de tener el sistema inmunitario debilitado, también conocido como inmunodepresión, puede aumentar las probabilidades de enfermarse gravemente a causa de COVID. Es posible que las personas inmunodeprimidas o que toman medicamentos que debilitan su sistema inmunitario no estén protegidas como el resto, incluso si tienen sus vacunas al día. Por este motivo, es importante tener un plan en torno al COVID para protegerse de la infección y prepararse para lo que se debe de hacer en caso de contraer COVID. También tenemos que las afecciones subyacentes pueden ser un factor de riesgo. Ciertas afecciones, como la obesidad o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden aumentar el riesgo de enfermarse gravemente si se infectan por COVID. En general, cuantas más afecciones tenga, mayor será su riesgo. Ciertas afecciones aumentan el riesgo más que otras. Un ejemplo de ello serían las enfermedades cardíacas graves. Estas aumentan aún más el riesgo que la hipertensión. En cuanto a los programas de intervención, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de nirmatrelvir y ritonavir, este medicamento comercializado con el nombre de Paxlovid, y se recomienda en pacientes con COVID de manera leve y moderada, ya que estos corren un riesgo elevado de ingresar al hospital. Y esta recomendación surge debido a un ensayo donde participaron 3.078 pacientes a los cuales se les administró este tratamiento y se redujo hasta un 85%. En México surge el tratamiento para personas adultas vulnerables de entre 18 a 49 años de edad. Estas personas vulnerables son aquellas que tienen alguna enfermedad pulmonar, VIH sin control adecuado, cáncer activo, una enfermedad hepática, diabetes descontrolado, obesidad, enfermedad del corazón, hipertensión arterial descontrolada, enfermedad renal crónica o el uso de medicamentos que disminuyan el sistema inmunológico. El uso de este tratamiento, ya por nombre Paxlovid, es autorizado por la COFEPRIS para el uso de emergencia y es para tratar casos leves o moderados de COVID-19 en personas adultas. Este es un tratamiento antiviral que ayuda a los casos leves que no se complican y se vuelvan tan graves. Y por el momento este medicamento solo es indicado para este rango de edad de 18 a 49 años. No se puede emplear en menores de 18 años y embarazadas. Vacunación en México. Existen diferentes tipos de vacunas que están diseñadas para preparar a nuestro sistema inmunológico a combatir las enfermedades. Dentro de estas vacunas tenemos vacunas con virus inactivados, vacunas basadas en proteínas, vacunas con vectores virales, vacunas con ARN y ADN. La vacunación es una forma sencilla e inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas.
antes de entrar en contacto con ellas, y estas vacunas van a activar las defensas naturales del organismo para aprender a resistir a infecciones específicas tales como el COVID-19. En cuanto a México tiene un convenio con las marcas farmacéuticas de Pfizer, CanSino, COVAX, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, Janssen y Moderna. Estas vacunas son las que se están administrando en cuanto a la vacunación de COVID-19. En la página del Gobierno de México existe una sección donde hay un apartado sobre el COVID-19. En toda esa sección se puede ver y estar checando dónde se realiza la vacunación, cuántos casos existen y las medidas adecuadas. En cuanto al mapa de vacunación, en este mapa se puede observar por estado cuántos son las personas que han sido vacunadas. En el caso de Chihuahua, fueron vacunadas 7.037.786 personas. Las vacunas se realizan a través de unidades móviles, instalaciones vinculadas al sistema de salud y de bienestar, así como unidades de salud de primer nivel. Todo lo anterior es mediante una estrategia interinstitucional donde participan autoridades federales de la Secretaría de Salud, Fuerzas Armadas, Secretaría del Bienestar y de la Secretaría de Educación. En cuanto a la prevención, la CDC recomienda mantenerse al día con las vacunas contra el COVID-19, trasladar las actividades en espacios cerrados a lugares libres donde se pueda ventilar, hacerse pruebas de detección de COVID-19 al estar en contacto con alguna persona que ya tuvo esta enfermedad o la está teniendo recientemente. Quedarse en casa si tiene COVID-19, ya sea de manera presunto o confirmativa. Buscar tratamientos si se tiene la enfermedad y corre alto riesgo de enfermarse gravemente.